por el pase y gracias también por la invitación al Centro de Innovación. Así que les reitero ahí la cordial bienvenida a esta charla que hemos preparado para ustedes, que finalmente vayan con los conocimientos quizás básicos para emprender sus propios sitios web y se animen a esta herramienta que es súper útil, sobre todo si hay proyectos de innovación y que quieran vender productos o finalmente solamente exponer su marca, ¿ya? Así que voy a proyectar para presentarme ya más formalmente. Así que, denme un segundo. Como les decía Nico, al final de la presentación dejamos la ronda de preguntas, así que vayan anotándolas. Cualquier cosa, igual después las vamos respondiendo al final en la última etapa de la presentación, ¿ya? Así que de momento voy a apagar mi cámara, chicos, para comenzar a presentar por temas de conectividad, para que no se caiga, ¿ya? Así que, si me dan un segundo, vamos a comenzar. Ya. ¿Se ve? ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí se ve. Ya, genial. Bueno, como les decía, les doy la bienvenida a esta charla de lineamientos para armar tu sitio web. Primero presentarme. Yo soy Alberto Fernández, soy exalumno de UOC, de la carrera de diseño gráfico. Actualmente soy docente en UOC UC, en la escuela de diseño, en la carrera de desarrollo y diseño web y en el programa de innovación y emprendimiento. También, por otro lado, me dedico al diseño de experiencia en Ripley, en el equipo tecnológico, desarrollando desde la experiencia de usuario algunas aplicaciones para tienda. Y tengo un podcast, que ahí ya se los voy a mostrar para que nos sigan y nos escuchen, donde hablamos sobre temas de cultura digital con un compañero, al que le mando un saludo a Marco. Y finalmente también soy dog lover, me encantan los perritos. Y tengo dos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy día, chicos? Finalmente es que ustedes conozcan las principales herramientas y procesos que necesitan saber para armar su propio sitio web desde su emprendimiento o finalmente el que quiera curiosear y saber de qué trata esta herramienta y cómo se conforman. Aquí van a empezar a conocer un poco cuáles son estos procesos y estas herramientas que nos ayudarán a armar el sitio web y estar en el mundo digital. Entonces, primero, es súper importante que conozcamos y entendamos qué es un sitio web como definición. Entonces, un sitio web como definición es un conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un tema particular, ¿ya? Finalmente, un sitio web abarca muchas páginas, ¿ya? Por eso cuando uno habla de una página es literalmente una sola página. Y cuando yo hablo de un sitio, hablo de un conjunto de páginas que conforman todo mi sitio web, ¿ya? Entonces, finalmente son varias cosas que se conjugan, ya sean elementos multimedia, imágenes, archivos, etcétera, etcétera, como estamos acostumbrados, y conforman esta, por decirlo como comunidad de páginas web en torno a un tema particular. ¿Y por qué un tema particular en este caso? Porque en el mundo de los sitios web hay tipologías web, ¿ya? Y finalmente, como dice ahí la definición, están estructurados de acuerdo al modelo de negocio de un rubro al cual pertenecen, y en muchas ocasiones ese modelo de negocio determina cómo se van a mostrar los contenidos de ese sitio web, cómo van a estar estructurados, y finalmente va a depender del sitio web, cómo también nosotros navegamos, dependiendo de cómo se muestra esa información y ese objetivo. ¿Perdón? ¿Tiene un micrófono activado? Sí, sí, nomás lo acabo de desactivar. Ya, ya. Entonces, dependiendo del modelo de negocio, va a ser cómo se muestra la información y por eso es necesario también comprender cuáles son estas tipologías web. Finalmente, una tipología web es importante entender cuáles son sus objetivos y alcances. Entonces, un e-commerce, por ejemplo, es una tipología web o una tienda online porque tiene como objetivo vender, ¿ya? Es tan simple como eso, pero a partir de eso es cómo se muestra la información, finalmente cómo yo vendo, qué promociono, qué secciones voy a tener. Entonces es totalmente diferente la experiencia porque estoy tratando de captar a un público que compre mis productos, ¿ya? Entonces eso podría ser nuestra primera tipología.
Por otro lado, tenemos los medios digitales, que sus objetivos es rentabilizar el tráfico y o buscar noticias. Uno de los ejemplos de los medios digitales son los diarios, por ejemplo, que finalmente buscan exponer información, como dice la palabra, diariamente, y el objetivo es rentabilizar tráfico, y cuando me refiero a rentabilizar tráfico es que finalmente los usuarios accedan diariamente, que consuman el contenido, que lean las noticias, en muchas ocasiones que también hagan clic en alguna publicidad. Entonces, tiene otro enfoque que es muy diferente al de un e-commerce. Entonces ya vamos viendo que hay diferentes formas de también cómo yo voy mostrando la información dependiendo de esta tipología web. Por otro lado, hay sitios que solamente buscan fidelizar su marca y sus productos, que finalmente es como yo fidelizo la marca ante un cliente, ¿ya? No necesariamente la página que estamos viendo actualmente, que es la vida, ¿ya? Tiene como objetivo vender, sino que en muchas ocasiones, si se dan cuenta, las grandes marcas solo muestran la información de la marca y de su servicio en algunos casos, pero no se dedican a vender necesariamente, ¿ya? Porque finalmente solamente buscan posicionar la marca, ya que tienen otros medios donde van vendiendo sus productos, de ahí entran los e-commerce. Por otro lado, tenemos páginas o tipologías web que son directamente asociadas a organizaciones o a ONGs, y finalmente su objetivo, como dice ahí, es crear comunidad y generar relevancia y generar acciones humanas que finalmente tienen un sentido mucho más valórico, porque son organizaciones sin fines de lucro en muchos casos, que son de ayuda social, entonces buscan finalmente generar esa comunidad, una relevancia pública en algunos casos, y quizás aquí el costo es finalmente solo a través de donaciones, entonces tiene también otro foco de cómo mostrar la información. Y también tenemos los sitios corporativos, ¿ya? Que finalmente su único objetivo es mostrar los valores de la marca y el servicio, ¿ya? Por ejemplo, ahí el sitio que vemos es el de Cencosud, que finalmente no tiene nada que ver con un e-commerce de Cencosud, sino que es solamente el sitio corporativo de Cencosud, donde muestra de qué trata el negocio, por ejemplo, cuáles son sus inversionistas, pero no tiene nada que ver con la venta, ya solamente con informar cuál es el valor de la marca y qué ofrece como servicio. Y por último, tenemos los landing page o one page, que quizás aquí muchos lo conocen, porque finalmente son páginas de aterrizaje y como dice la palabra, es una sola página donde yo muestro la información principal de mi servicio o de mi emprendimiento, y lo que busco finalmente es fidelizar al cliente o que el visitante que visita este one page se convierta en un cliente final de mi servicio, ¿ya? Entonces aquí los one page quizás son como la primera instancia que ustedes pueden tener también para comenzar a levantar sus propios sitios web, porque finalmente es una sola página donde yo voy mostrando diferentes secciones o microsecciones de en torno a mi servicio, ¿ya? Entonces, no cataloga como un sitio web, sino como una sola página, ¿ya? Y finalmente son páginas de bienvenida, son muy simples, pero de igual forma cumplen un objetivo de poder potenciar una marca si es que estoy comenzando con esto de los sitios web, ¿ya? Entonces, como vimos, hay diferentes tipologías web. Ahí me cambié de diapo. Y eh, luego de que ya conocemos las tipologías web, es necesario entender los procesos, las etapas y los roles de cómo se crea un sitio web. Entonces, al momento de crear y diseñar un sitio web, intervienen varios procesos, intervienen varios roles que son súper esenciales y porque tienen funciones específicas para llevar a cabo un proyecto web. Y ya vamos a ver de qué va tratando. Entonces, en una primera instancia, tenemos que considerar una etapa de arquitectura de información, que es cómo yo organizo la información. No hablo nada de diseño todavía. Luego hay un diseño de experiencia y hay un diseño de interfaz donde le doy la forma a la información. Finalmente, cuando ya tengo el diseño, paso a la etapa de código, donde ya empiezo a intervenir quizás con una parte más técnica, traduzco el diseño a código para poder implementarlo en Internet. Y finalmente está la etapa de backend, que es la programación, por decirlo como mucho más dura. Y finalmente ahí están las bases de datos, de los clientes,
finalmente los servicios de pago. Entonces, como se dan cuenta, hay varios procesos que yo tengo que contemplar antes de lanzarme con un sitio web. Ya vamos a ver de qué trata cada punto. El primer punto de la arquitectura de la información es la primera etapa donde yo genero el plano de mi sitio. Como ven en la imagen, no hay diseño como tal, pero sí hay una jerarquización de las categorías, de las secciones de mi sitio, qué es lo que voy a mostrar, cómo va a partir el homepage, hacia dónde me va a llevar, cuáles van a ser las categorías, dónde va a estar el login, dónde va a estar el formulario de contacto, qué va a tener, qué se va a desglosar. Entonces, finalmente, es el mapa de mi sitio, es el plano, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, se construye una casa, un bien inmobiliario, por ejemplo, uno parte con un plano y después parte construyendo la parte física, ¿no es cierto? La construcción como propiamente tal. Lo mismo ocurre al momento de hacer un sitio web. Yo tengo que tener un plano superestructurado, donde la información esté correctamente jerarquizada, para que sea de forma una buena experiencia y de fácil experiencia para que el usuario encuentre la información. ¿Ya? Por eso es tan importante este plano o esta arquitectura de la información. Cuando yo ya tengo contemplado la arquitectura de la información, paso a la etapa de diseño, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí en la etapa de diseño yo empiezo a intervenir con la interfaz. Y cuando yo intervengo con la interfaz, finalmente, trato de crear una experiencia que sea satisfactoria para el cliente, donde pueda encontrar la información de manera directa y con una fácil comprensión. Y para que entendamos que esa experiencia, ¿ya? Voy a ponerles dos ejemplos, ¿ya? Esto es una experiencia, ¿ya? Y esto es otra experiencia. ¿Pueden ver la diferencia de estas experiencias, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia dentro de esta experiencia? Es que es el mismo producto, son las mismas papas fritas, por ejemplo, pero la experiencia cambia porque hay dos formas diferentes de envases, ¿ya? Un envase, el de la izquierda, es mucho más ergonómico, abarca mayor cantidad del producto, tiene una mayor resistencia, versus que el otro producto de la derecha es otro tipo de envase, es un papel, es más simple, abarca menor cantidad de productos, y solo esos detalles marcan un tipo de experiencia diferente en torno a un mismo producto, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que también tengamos en cuenta cuál va a ser esa experiencia. Entonces, cuando hablamos de experiencia, ¿ya? La experiencia de usuario, como les decía, es este envase. Y la interfaz de usuario, por ejemplo, es cómo yo revisto este envase con la marca que me representa o con los lineamientos gráficos de diseño que yo tengo contemplado. ¿Ya? Entonces, se conjugan dos etapas de diseño, que es la experiencia de usuario y la interfaz, para que sea como una experiencia mucho más rica en contenido y en navegación. ¿Y cómo se traduce esto, hablando ya más directamente en un sitio web? Es así. En la parte izquierda, ya tengo la experiencia de usuario, hago mi primera maqueta, ya en una escala de grises, por ejemplo, voy dimensionando dónde van a ir las imágenes, los textos, el menú, el footer, dónde va a ir el formulario de contacto, y después, cuando yo tengo esa estructura, revierto de color a esa maqueta y le doy la identidad visual, ¿ya? Entonces, en esta etapa es súper importante y es un punto necesario con que yo previamente cuente con una línea gráfica ya establecida que le dé una forma consistente al sitio web, ¿ya? Por eso también es importante tener claridad de estos lineamientos gráficos. Esa es la segunda etapa. Luego, la tercera etapa es la parte del frontend o la parte del código. Y finalmente, ¿por qué es frontend? Porque es la parte frontal donde yo paso o finalmente traspaso todo lo que diseñé al código y donde finalmente yo voy aplicando interacciones desde el código. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando uno navega en un sitio web, por ejemplo, se encuentra con la parte visual del navegador, ¿ya? ¿No es cierto? Yo veo el diseño, pero por detrás hay un código. ¿Ya? Hay un código que traduce ese diseño en el navegador y esa es la parte de programación frontend, ¿ya? Y aquí entra el código HTML, el CSS, ¿ya? Que ya lo vamos a ver más adelante, pero esta es la etapa donde el puente entre el diseño y la programación. Y finalmente,
Ya la parte aquí como más ruda es la parte de programación, la parte de backend, que finalmente, como dice la palabra, es como la parte trasera del sitio, donde intervienen acá un poco ya las partes logísticas o las bases de datos de un sitio web, de dónde va a estar el servidor, la base de datos, la forma de transferencias de pago, y todo eso, porque es backend, porque funciona detrás del escenario del sitio. ¿Ya? Yo no veo cómo ocurre esto, pero detrás del escenario están ocurriendo cosas para que yo, por ejemplo, pueda ejecutar un pago, para que pueda hacer una reserva, para que pueda enviar un formulario de contacto, y esto ocurre en el backend. Entonces, como hemos visto, en cada uno de estos procesos hay diferentes roles y hay personas que se dedican específicamente a cada una de estas etapas. ¿Ya? Entonces, es importante saber este proceso para cuando yo arme mi sitio web o tenga pensado armar un sitio web, saber a quién acudir en cada etapa. ¿Ya? Entonces, ahora yo les quiero dar algunos consejos para comenzar con sus sitios web. ¿Ya? El primer consejo que les doy es contemplar la primera la etapa que habíamos hablado, que es de experiencia. ¿Ya? Finalmente la experiencia es súper importante porque debo contemplar cuál va a ser la forma de navegar de mi sitio en torno a las necesidades del usuario. Entonces, lo primero que yo tengo que definir, cuáles van a ser los objetivos de mi sitio. ¿Ya? Es decir, aquí empiezan a surgir preguntas o algunas preguntas que ya son, ¿qué quiero vender? ¿Qué quiero vender en mi sitio? ¿Solo quiero promocionar mi emprendimiento? ¿O solo quiero fidelizar a mis usuarios y mantenerlo informado? Entonces yo tengo que tener claro cuál va a ser el objetivo de de mi sitio. ¿Voy a vender? ¿Voy a promocionar? ¿Voy a hacer reservas? ¿Voy a solamente informar? Entonces es sumamente importante tener claro cuál es el foco que le voy a dar al sitio web. Luego de que yo tengo el foco, entra un concepto que se llama KPIs, que son los indicadores de éxito. ¿Ya? Cuando yo tengo un objetivo, tengo que tener indicadores de éxito que me permitan medir si eso se está logrando o no. ¿Ya? Entonces, finalmente, los indicadores de éxito son métricas que nos ayudan a conocer y a medir el cumplimiento de las metas o objetivos que nos propusimos en un proyecto digital, por ejemplo, en un sitio web, para ver si se logró o no estadísticamente, ¿ya? Y uno de estos ejemplos, por ejemplo, de los KPIs, es que finalmente cuando uno hace una campaña de redes sociales, por ejemplo, una forma de medir un KPI es cuántas likes tuve, por ejemplo, en una foto de un producto que subí el día de ayer, por ejemplo. O cuántas personas visitaron el video que subí en mi canal de YouTube. ¿Ya? En un sitio web yo puedo hacer lo mismo, crear una campaña estratégica en torno a un objetivo y medir si finalmente estoy logrando ese objetivo, y para eso hay una herramienta súper buena que se llama Google Analytics, ¿ya? Google Analytics es una herramienta, por decirlo, de inteligencia artificial, creada por Google, obviamente, que nos permite crear finalmente métricas, ¿ya? O evaluar métricas en torno a los objetivos eh, y yo me propongo para mi sitio, ¿ya? Entonces, yo tengo mi objetivo, tengo mi sitio y inserto en el código, por ejemplo, del sitio web, Google Analytics para que me mida, por ejemplo, la tasa de conversión, para saber cuántos visitantes, por ejemplo, visitaron en tal hora. Puedo medir segmentos de usuarios, datos demográficos, puedo medir, por ejemplo, edades, personas, puedo sacar conclusiones o datas súper cuantitativas. Entonces es una herramienta súper buena para evaluar mis KPIs y finalmente ver si logré el objetivo. ¿Ya? Entonces, ahí les dejo el dato de Google Analytics. Actualmente la plataforma de Google Analytics cuenta con cursos gratuitos para aprender sobre esta parte estratégica. Así que ahí si entran a Google Analytics o buscan en Google, Google Analytics o cursos de Google Analytics, van a encontrar que hay varios cursos gratuitos y que ofrecen certificaciones de Google. Así que ahí también es la invitación a los que les gusta quizás como la parte más estratégica, para que lo vayan viendo, ¿ya? Entonces es una súper buena herramienta para medir y para conocer a nuestros usuarios, ¿ya? Saber finalmente qué es lo que quieren, o en qué horario están ingresando, o finalmente
en qué situaciones están quedando más pegados en mi sitio, ¿ya? O cuáles están teniendo más relevancia, ¿ya? Por ejemplo, en qué botón está haciendo más clic, qué foto visitaron más o qué producto vieron más. Y todo esto lo podemos lograr a través de la herramienta de Google Analytics. Finalmente, si yo tengo mi objetivo y ya tengo mi estrategia más o menos armada, ahora viene un poco la inspiración y el análisis de referentes. Y cuando me refiero a inspiración, es que finalmente todos tenemos en mente, por ejemplo, algún sitio que vimos alguna vez que nos pareció bonito, que nos pareció interesante, que nos gustó su interacción, por ejemplo. O finalmente yo también puedo tener una idea de, me gustaría algo como el sitio, por ejemplo, de, no sé, de Ripley, de Falabella, no sé, estoy inventando. Pero siempre tenemos un punto de partida y de referencia. Entonces, en esta etapa, es súper importante darse un momento para investigar, para inspirarse a través de referencias, buscar en Internet cómo funcionan los sitios web que están acorde, por ejemplo, a mi negocio o indirectamente, y ver cómo funcionan y cómo están compuestos sus diseños, cómo muestran la información, qué tipo de imágenes utilizan, qué formas tienen, qué colores, en qué se inspiran, para luego de esto, de haber hecho todo este análisis referente o haber visto toda esta inspiración, buscar fortalezas y debilidades en torno a esto y poder aplicarlo de mejor forma en mi proyecto, ¿ya? Entonces, como les decía, es súper necesario inspirarse, ver sitios web de diferentes industrias, ¿ya? Ver cómo funcionan, qué es en lo que se inspiran o cómo están conformados por sus colores, sus formas, sus interacciones, y para eso, acá les dejo una plataforma donde se pueden inspirar de diseños web, por ejemplo, o de diseños de interfaz en este caso, que es behance.com, que es un portafolio de diseño, ¿ya? Donde uno puede buscar, por ejemplo, diseño web y va a encontrar mucha información, mucha imagen o categoría visual, por decirlo así, de sitios web, y sirve mucho para inspirarse y para ver cómo está la tendencia hoy en día. Y por otro lado, una herramienta que yo también recomiendo mucho y que lo ocupo a diario es la extensión de Chrome que se llama Music, ¿ya? Esta extensión de Chrome es como un plugin del navegador de Chrome que lo que hace es que en vez de que tú abras una pestaña y te aparezca el buscador de Google o una página en blanco, tú abres una pestaña nueva y te aparece un blog tipo tendencias de diseño y en este mismo tipo blog yo puedo buscar situaciones de interfaz, de tendencias, de diseño web, entre otros. Ahí se los voy a mostrar más adelante, ¿ya? Pero es súper necesario inspirarse, buscar puntos de referentes que finalmente se alineen a lo que yo quiero mostrar en mi sitio web. Cuando yo ya tengo estas etapas como ya conformadas, hay otro punto súper importante que es el inventario de contenidos, ¿ya? Aquí, cuando uno hace un inventario de contenido, pueden surgir preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el camino más eficiente para que mi usuario encuentre la información que busca? ¿Cómo ayudo a mis usuarios a cumplir con esos objetivos de mi sitio web? ¿Qué contenido debe tener mi sitio? ¿Ya? Entonces, finalmente, todas estas preguntas hacen alusión a lo que habíamos hablado antes de la arquitectura de la información. Finalmente, para esto yo debo considerar toda la información que debe tener mi sitio para yo poder organizarla y jerarquizarla de la mejor forma posible para que el usuario pueda encontrar ese contenido de forma más expedita y no les tome, por ejemplo, tantos clics o finalmente no le tome mucho tiempo si es que quiere encontrar algo rápido. ¿Ya? Aquí el tiempo de ejecución en un sitio web es súper importante tenerlo en cuenta y para eso yo tengo que tener una clara estructura de la información, del contenido. ¿Ya? ¿Cómo se refleja esto? ¿Ya? En mapas de navegación, ¿ya? Es decir, yo voy segmentando los tipos de contenido y qué subcategorías van a tener estos contenidos, cuáles van a ser los niveles de, por ejemplo, de mi sitio, ¿ya? Dónde van a estar, por ejemplo, el menú, ¿ya? Qué se va a presentar en un homepage, dónde va a estar el login, ¿ya? ¿Qué categorías o subcategorías voy a tener en torno a un producto en específico, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los niveles de categorías o información de mi sitio, ¿ya? Y por eso es súper importante lo que les hablaba en el principio de tener este plano de información
para que esta información, valga la redundancia, esté correctamente ordenada y jerarquizada por niveles, ¿ya? Eso es en torno a la experiencia, ¿ya? Entonces, la experiencia, recuerden que están los objetivos, la inspiración, el análisis de referentes, los KPIs y la arquitectura. ¿Ya? Eso es como recomendaciones. Luego está la parte de interfaz, y aquí nos ponemos un poco más creativos y comenzamos a darle vida a esta experiencia desde el diseño. Y lo primero que yo tengo que tener en claro o en cuenta es mi identidad visual de mi emprendimiento o de mi proyecto. Es decir, tengo una marca, un logo que me represente, por ejemplo, sé qué colores voy a utilizar en torno a esa marca, tengo definido, por ejemplo, el estilo de diseño al cual yo quiero seguir y que me identifica. Por ejemplo, mi diseño comunica la identidad visual de mi emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que me va a identificar visualmente para que el usuario me reconozca como marca o como emprendimiento? ¿Ya? Entonces, es súper necesario hacer esta lluvia creativa de definir los colores, qué tipo de iconografía voy a ocupar, por ejemplo, cuál va a ser la tipografía, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los elementos? De qué forma van a ser los botones, los formularios de contacto, porque todo eso influye al momento de que yo quiera levantar un diseño y que tenga directa relación con mi marca, ¿ya? Todo esto tiene que conversar para que sea un diseño consistente, ¿ya? Entonces, es súper, súper importante la identidad visual y qué es lo que yo tengo en mente, de acuerdo a lo que me inspiré, por ejemplo, el análisis de referente, y qué es lo que yo quiero rescatar y que me identifique como sitio web. Por otro lado, y es un tema que ya tenemos que comenzar a hablar, y comenzar más que hablar, implementar, es la accesibilidad en mi sitio web. Cuando hablo de accesibilidad, surgen preguntas, por ejemplo, del cómo o si he considerado temas de accesibilidad para mi usuario. Los elementos de navegación de mi sitio web son accesibles para todo tipo de usuarios. Y aquí finalmente yo no tengo que crear un sitio web para los usuarios como para un solo tipo, sino también tengo que considerar todas las, por decirlo, discapacidades o problemas que pueda tener un usuario para navegar en un sitio web, ¿ya? Y en la accesibilidad acude a este concepto, ¿ya? Es decir, un sitio accesible es hablar de un acceso universal a la experiencia y la navegación del contenido web, ¿ya? Independiente del software que yo maneje, independiente del idioma, independiente de mi cultura, de dónde venga o de mis capacidades como usuario, yo debo contemplar la accesibilidad para que sea, como dice la palabra, un acceso universal a esa experiencia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que ser súper inclusivos y ponernos en los zapatos del usuario y empezar a practicar la empatía. Y cuando hablo de accesibilidad, por ejemplo, en el caso aquí que les pongo de Santander, tiene una sección de accesibilidad, por ejemplo, para su sitio web. Y aquí le hago un poco zoom, es finalmente, eh, por ejemplo, tener una botonera donde, por ejemplo, yo pueda aumentar, no sé, el tamaño tipográfico para personas con problemas visuales. Perdón, perdón. Para que puedan aumentar el tamaño tipográfico con personas con problemas visuales o finalmente con personas que sufren quizás daltonismo, cómo les muestro la información de los colores, ¿ya? Hago un comparativo de contraste, entre otros, ¿ya? Entonces yo tengo que también considerar la accesibilidad en mi sitio web, y también acá entran en marcha los colores, ¿ya? Que sean colores que contrasten, ¿ya? Finalmente considerar una simulación de colores para personas que sufran daltonismo, es decir, si yo tengo un color azul, ¿cómo lo va a ver una persona que sufre daltonismo en un nivel 2, ¿ya? ¿Por qué dimensión lo va a cambiar? Y si finalmente no ve el color que tengo, cómo también le informo, y ahí, por ejemplo, entran a jugar los iconos, ¿ya? Entonces, como nos vamos dando cuenta, es todo un complemento para que la accesibilidad también sea parte de esta experiencia, y como les decíamos anteriormente, sea un acceso universal a la experiencia en mi sitio web. Por otro lado, luego de considerar elementos de accesibilidad,
yo también tengo que conocer la estructura de un sitio, es decir, el esqueleto de un sitio web, y entender cómo está conformado, ¿ya? Finalmente, un sitio web, yo al entender su anatomía, por ejemplo, eh, puedo saber dónde disponer de mejor forma mis elementos, mis diseños, cómo organizar la vista de un sitio web, en qué lugar va a ir el menú, dónde voy a poner el formulario de contacto, dónde voy a poner las imágenes para vender mis productos. Y para eso es necesario entender la estructura del sitio web. Un sitio web, al igual que un esqueleto humano o la anatomía humana, tiene diferentes partes, ¿ya? Tiene una cabecera, tiene un menú de navegación, tiene un cuerpo donde yo puedo tener secciones y finalmente tiene una bajada. En otras palabras, por ejemplo, si yo les muestro el sitio de Duoc, ¿ya? El sitio de Duoc, por ejemplo, tiene un header, ¿ya? Que es la cabecera, donde finalmente yo muestro el menú del sitio y las subcategorías o finalmente los submenús, ¿ya? Y ahí puedo poner situaciones de accesibilidad, por ejemplo, o las categorías o las carreras, por ejemplo, o escuelas de Duoc. Luego tengo un slider, ¿ya? Un slider puede ser un carrusel de imágenes donde yo puedo poner imágenes promocionales, por ejemplo, en torno a diferentes instancias de, en este caso de Duoc, de la institución. También tengo las sections o secciones, donde finalmente yo puedo dejar secciones específicas. En el caso de Duoc, por ejemplo, pone las escuelas, las carreras, las sedes, ¿ya? Y esas son secciones dentro de la arquitectura o de la información de Duoc en un sitio web. También están los articles. Cuando hablamos de articles, en este caso, en la estructura de un sitio web, son los artículos, por ejemplo, o noticias relevantes en algunos casos, o informativos, ya tipo blog también pueden ser, donde yo también voy subiendo información de acuerdo al negocio de mi sitio web. Puedo volver a repetir un section, por ejemplo, mostrar otras secciones, y también el footer, ya que el footer es la bajada donde finalmente yo pongo la información quizás como más institucional o más administrativa de mi sitio web, teléfonos de contacto, cláusulas y condiciones, formularios, direcciones, ubicación, redes sociales, entre otros, y es la parte quizás como más informativa para despedir finalmente quizás como la navegación de esa página en específico, ¿ya? Entonces, es súper importante entender también cómo se configura la estructura de un sitio web para yo saber dónde y cuándo tengo que poner esa información que tengo en mente. Por otro lado, luego de cuando yo ya comprendo la estructura de un sitio web, también es necesario entender o conocer ciertos componentes. Si ustedes son, bueno, yo creo que todos somos usuarios de los sitios web, nos daremos cuenta de que hay componentes que también nos muestran informaciones, ¿ya? Informaciones dentro de un sitio web con ciertas interacciones. Y el conocer estos componentes de una forma quizás como más técnica nos permite organizar de mejor forma el contenido de nuestro sitio web de manera visual o interactiva, ¿ya? Por ejemplo, eh, aquí si me salgo un poco de la presentación, si yo hago clic acá, por ejemplo, un slider, ¿ya? Un slider, como les decía, es un carrusel de imágenes donde yo puedo mostrar información de mi sitio web, ¿ya? Más promocional. También, por ejemplo, si hago clic en esta, un menú de navegación, oh, perdón, un menú de navegación me muestra las formas diferentes de cómo puedo mostrar ese menú para navegar en el sitio web, ¿ya? Menús que son verticales, que son fijos, que pueden ser horizontales, todo depende del diseño. Por ejemplo, por otro lado, en este caso, los formularios de contacto, ¿ya? ¿Cómo voy a poner la información de ese formulario de contacto? ¿Dónde va a ir cada uno de estos? ¿Ya? ¿Qué opciones les voy a dar al usuario? ¿Ya? ¿Qué secciones? ¿Cómo lo va a enviar? ¿El tipo de botonera? Eso también son componentes. Y también existen los acordeones, que son finalmente para acoplar información y mostrarlo a través de elementos desplegables, ¿ya? Entonces, finalmente, esto nos ayuda a organizar de mejor forma este contenido, ¿ya? A través de estos componentes que también tienen un carácter interactivo, ¿ya? Y nos ayudan a mostrar de forma mucho más dinámica la información del sitio web.
Por otro lado, hay un concepto que se llama el concepto diseño responsivo o diseño web responsive, que finalmente es la adaptación del sitio web a los diferentes formatos y tamaños de navegación. Hoy en día, nosotros no solamente navegamos a través de un sitio web, a través de un computador, perdón, sino que también navegamos mucho de nuestros celulares, de nuestras tablets. Eh, También hoy en día hablar de web responsive es también navegar en los televisores, los Smart TV o los Apple Watch, ¿ya? Porque son otros formatos de navegación para un sitio web o en el diseño web. Entonces, el objetivo de tener en cuenta un diseño web responsivo es adaptar la apariencia de mi sitio web a los diferentes dispositivos que existen hoy en día, pasando desde un notebook hasta smartphone. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que yo no solamente me debo enfocar en que mi sitio web se vea de correcta forma en un escritorio, sino que también se tiene que ver de correcta forma en un tablet, en un smartphone. Y esa adaptación también va a involucrar un cambio adaptativo en la información o cómo muestra el contenido. ¿Ya? Por ejemplo, como vemos acá en la imagen, es muy diferente cómo se muestra la información en un celular a cómo se muestra, por ejemplo, en un computador de escritorio gigante, ¿ya? Porque los tamaños cambian y al cambiar los tamaños cambia la disposición de las imágenes, ¿ya? Entonces, hoy en día es indispensable no tener en cuenta, o sea, el que no tiene en cuenta un diseño web responsivo se queda atrás porque hoy día navegamos a través de múltiples plataformas y es necesario contemplar también esa parte de la experiencia. Entonces, cuando ustedes hagan un sitio web o se lancen un sitio web, también tienen que considerar esta patita o esta sección del diseño web responsivo. ¿Cómo lo voy a adaptar a estas diferentes plataformas de navegación? Y ya la última parte que nos convoca es el desarrollo y la implementación. Ya hemos pasado por etapas de experiencia, ya sabemos cuáles son los roles, cómo identifico mis objetivos, cómo los mido, cómo organizo este plano de información, cómo le doy el diseño, cómo veo situaciones de accesibilidad, por ejemplo, y ahora tengo que ver cómo lo desarrollo y cómo lo implemento en la web. Entonces, es súper importante que entendamos que la web como tal es un conjunto de servidores, ¿ya? Por decirlo así, a nivel mundial que se conectan entre sí para difundir la información. Finalmente, eso es la Internet y eso es la web, ¿ya? Como ven, en diferentes continentes o en diferentes partes del mundo hay diferentes tipos de servidores que están conectados entre sí, que alojan la información de ciertos sitios web y finalmente las hacen difundir a través del Internet, ¿ya? Entonces, como ven, es un enjambre de muchos servidores que van comunicando lo que yo voy subiendo al Internet. Entonces, es importante tener en cuenta que así funciona, ¿ya? El Internet finalmente no viene desde los satélites, ¿ya? Sino que viene finalmente de esta conexión que es subterránea, ¿ya? Ahí es como un poco el mito que finalmente es lo que se cree, ¿ya? Por ejemplo, el caso del Wi-Fi, claro, despliega una información a través del aire, pero esa información llega a través del subterráneo porque viene con toda esta conexión de servidores, ¿ya? Y a través de un módem, él tira esta red de Wi-Fi para que nosotros nos podamos conectar, pero esa información viene de toda esta conexión subterránea, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta que es esta la visualización del mundo web. Y cuando yo quiero implementar, por ejemplo, un sitio web, y tengo claro cuál es mi diseño, ya tengo más o menos armado el proyecto, tengo que contemplar también una parte súper importante que son los dominios. Finalmente, un dominio en Internet es el nombre exclusivo y único que va a tener mi sitio web para que el usuario lo pueda identificar y pueda visitarlo. Y finalmente, un dominio también es cómo se traduce la IP en un nombre. ¿Y qué quiere decir la IP? Todos los sitios web tienen, o todos los dominios en este caso, tienen una IP que es un código, como el que estoy mostrando acá,
que es la dirección física de mi sitio, ¿ya? Ese es el código. ¿Y por qué es necesario tener un dominio? Porque el dominio es el que va a traducir este código al nombre de mi sitio, ¿ya? Entonces, mi IP dice, 198.102.434.8, si yo contrato un dominio, me lo va a traducir a mi sitio web.com, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa traducción la logramos a través de la contratación de un dominio. Y cómo yo finalmente puedo entender de mejor forma cómo funciona un dominio, es entender que en el mundo web existen protocolos para que los navegadores traduzcan nuestra información, y aquí entra el HTTPS, que es el protocolo, ¿ya? Para que el navegador entienda qué es lo que va a traducir como sitio. Luego viene el subdominio, que es el www, que es la World Wide Web, que es donde entran todos los sitios web, en este caso. Luego viene mi dominio, que es mi sitio o el nombre de mi sitio. Y finalmente viene la extensión, que es el .com, el .cl, muchas veces .com.mx, porque hace una diferencia, por ejemplo, en el país, pero esta es la estructura, ¿ya? Entonces, es súper importante que nosotros tengamos ese dominio para que el protocolo y el subdominio puedan traducir mi sitio y subirlo o nos den acceso, por ejemplo, a poder publicarlo en la web. Y a nivel nacional, donde yo puedo conocer o inscribir mi dominio es a través de nic.cl, ¿ya? Finalmente, en muchos países existe esta entidad que es NIC, que se encarga de administrar y delegar, los nombres de los dominios a quienes lo solicitan, ¿ya? Y finalmente, en Chile, si yo ingreso a nic.cl, puedo registrar mi dominio o ver si un dominio ya está comprado, ¿ya? Esto es súper importante porque también han habido situaciones legales donde finalmente grandes marcas han perdido sus dominios porque lo han comprado otras personas. Entonces es súper importante ver si el nombre de mi sitio está inscrito, y si no está inscrito, inscribirlo, tomar ese dominio, porque ya ese dominio va a ser mío, ¿ya? Y finalmente, cuando yo inscribo un dominio, tengo plazos de un año, ¿ya?, de tener ese dominio inscrito y volver a renovarlo, o planes que finalmente los voy renovando cada 10 años, 5 años. Ahí depende mucho del modelo de negocio. Las grandes marcas renuevan cada año sus dominios para que nadie más los compre. Entonces, es súper importante saber si mi dominio está inscrito o no. Y para eso lo pueden ver en nic.cl. Cuando yo, por ejemplo, tengo un dominio, entran los servidores o los hosting, ¿ya? Finalmente, cuando yo quiero implementar un sitio web, ya teniendo mi dominio, debo escoger cuál va a ser este hosting o este servidor donde yo voy a alojar mi sitio web, ¿ya? Para que se pueda difundir a través del mundo digital. Y en este caso, esto funciona así. Si yo visito un sitio web, ya, yo puedo ingresar a www, por ejemplo, misitio.com, va a estar alojado en un servidor o va a estar alojado en la web, y esta información va a ir a un dominio, a un servidor donde está alojado mi web, y me lo va a transmitir a mi computador. ¿Qué es lo que pasa? Que en este hosting o en este servidor se alojan todos los archivos de mi sitio web, ya sean archivos digitales, de multimedia, de base de datos, etcétera, etcétera, para que se puedan transmitir en el sitio web, ¿ya?, o a través del www, y yo lo pueda visualizar en mi sitio web, ¿ya? Entonces, es súper importante tener ese dominio y saber dónde lo vamos a alojar. Entonces, cuando yo ya tengo bien avanzado mi proyecto web, ¿ya?, y tengo listo el diseño, el dominio, es momento de contratar mi hosting. Y acá les dejo dos ejemplos de hosting a nivel nacional, que es el Bluehosting y hosting.cl. Como verán, hay diferentes planes de hosting. ¿Por qué? Porque finalmente cada plan me da cierta cantidad de memoria, por ejemplo, o de espacio para poder alojar mi sitio.
Y eso es súper importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué tanta información va a tener mi sitio? Si es un sitio que yo voy a vender productos y tengo mucha base de datos, tengo mucha información de imágenes, videos, transacciones, etcétera, etcétera, tengo que contemplar un buen hosting que me aloje toda esa información y que sepa que no se va a caer y que finalmente va a tener una transferencia de datos y va a ser fluida, ¿ya? Porque es ahí donde va a estar alojado. Y por eso existen estos planes, y acá les dejo algunos ejemplos. Entonces varían los precios según el espacio, ¿ya? O la transferencia de datos, donde va a estar alojado esto. En muchos casos, estos hosting finalmente te ofrecen también el dominio. A veces viene como el pack. Es decir, no es necesario que yo, por ejemplo, lo contrate en nick.cl, sino que directamente me puedo ir a hosting.cl y inscribo el dominio automáticamente en este pack, por ejemplo, ¿ya? Entonces, también te ofrecen ese servicio y ellos te finalmente automáticamente ven si está registrado el dominio en nick.cl y te lo inscriben de manera automática. Entonces, por ejemplo, hay planes para emprendedores, para pymes, hay estos que son premium, ¿ya? Y estos tienen una cuota mensual o a veces una cuota anual. Entonces, eso es con los hosting, ¿ya? Y finalmente aquí la última parte es el código, ¿ya? Hemos pasado por toda una experiencia, por todo un diseño, por toda una investigación de aprendizaje, y ahora es momento de pasar a la etapa del código, que es donde yo traspaso mi diseño al código para que finalmente yo lo pueda subir y alojarlo en una web y poder finalmente que el usuario pueda navegar y disfrutar de mi contenido. Y para eso bueno, existe el HTML5, que aquí los invito a investigar el HTML5, de cómo traducir el diseño al código. Y finalmente también está WordPress, que es un sistema de gestión de contenidos, como se le dice un CMS, un Content Management System, que finalmente, en pocas palabras, es un sistema para publicar un sitio web de forma sencilla y más autogestionable. ¿Por qué WordPress se los recomiendo, por ejemplo, como para empezar? Porque no es necesario que sepa mucho de código, pero sí puedo crear un sitio web de forma quizás como más intuitiva y eso me lo ofrece WordPress, ¿ya? Por ejemplo, ahí la primera imagen que está arriba es un sitio, es un template en HTML, pero el de abajo es en WordPress, donde finalmente yo no necesito meter mano al código en muchos casos, sino que hay plantillas, hay estructuras bases que yo puedo ir moviendo o finalmente no tengo que meter tanta mano al código para crear un sitio web. Y así es que estoy empezando. Y esa ventaja te la da WordPress. Entonces, ya para ir finalizando la presentación, les dejo acá la invitación a que me escuchen a mí y a Marco, ya que es mi compañero del podcast, por si quieren saber más sobre este tema de cómo publicar un sitio web, de qué trata WordPress o sobre cultura digital, porque tenemos varios capítulos sobre este tema de cómo levantar un sitio web. Así que los invitamos a que nos escuchen en Spotify. Son capítulos súper cortitos, pero de verdad hay esta información buena para los que quieran emprender. Y también que nos sigan en Instagram, en @mentalidad digital podcast. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y ahora podemos pasar a la ronda de preguntas. Espero que no haya sido tanta información, así que ahora los leo y los escucho. Muchísimas gracias por la presentación, Alberto. Estuvo buenísima. Muchos datos ahí, mucha información nueva para mí. Espero que también sea nueva o útil para todos los presentes. Les comento que acabo de habilitar el chat para que puedan ir dejando sus preguntas. Esta parte también la vamos a dejar grabada porque las preguntas siempre son interesantes y también sirve para que tengan registro después de las respuestas. Así que por ahora vamos a mantener la grabación. Y chicos, los invito a ¿Ya? dejar sus preguntas y comentarios en el chat para que para que Alberto pueda ir respondiéndolas. Ya. A ver, deja el chat. O también pueden activar sus micrófonos. Sí, ahí Daniela dijo que buenísimos los datos, muchas gracias. Tenemos a Francisco preguntando, ¿qué otra alternativa a WordPress recomiendas? Aparte de WordPress, ¿te refieres? Sí,
Bueno, por ejemplo, WordPress es una plataforma que quizás es como más autogestionable, donde yo no necesito saber como tanta información del código, pero si quiero como indagar un poco más en el código y meterme, puedo tomar o ver tutoriales en internet sobre HTML o Bootstrap, que son códigos que son también como más automáticos para yo también poder comenzar a traspasar este diseño al código. ¿Ya? Entonces ahí el código oficial es HTML5. Entonces, hay mucha información en Internet, hay tutoriales, existe la W School, que es la escuela oficial de HTML5 y de todo lo que es Internet desde el diseño web. Así que ahí si les dejo, les voy a buscar el link de la World Wide Web, que hay mucha información ahí de cómo ocupar el código. Bueno, le aprovecho de pasar el dato que la página web del CIE está hecha en WordPress, así que pueden ver un Ah, buen bien. ejemplo de todas las facilidades que tiene. Yo no conocía nada de diseño web, les aviso, y con una breve introducción de nuestro diseñador web pude editar los textos y todo, así que de verdad, atrévanse, no es difícil, hay que estudiar un poquito, pero se puede. Claro, sí. Hay que estudiar y como ven, en un proceso web hay muchos roles que son muy específicos. Es decir, yo no puedo lograr todo de una, sino que también requiero apoyo de muchas personas. Entonces, si yo quiero diseñar el sitio, yo lo puedo diseñar. Después puedo contratar a un frontend que me traspase ese diseño código y después a otra persona que se dedique en el backend. Entonces, toda una cadena donde hay muchas personas que trabajan específicamente para esto. Así que ahí, como dice Nico, la invitación es como a estudiar, a conocer sobre el tema. Y si finalmente no me gusta el código, quizás entenderlo y saber que también funciona de esa forma para poder implementarlo. Por ejemplo, en el caso de Analytics, también se inserta un pedacito de código al código de la página para que yo también pueda tener esta métrica que me dice cuántas personas ingresaron a mi sitio, de dónde, de qué país, qué edad, etcétera, etcétera. Buenísimo. Maritza, tú nos preguntas si es posible que les mandemos la grabación. La grabación va a estar disponible para ustedes. Los invito a seguir muy atentos a nuestras redes. Les vamos a ir avisando cuando vayamos publicando las cosas. Así que un poquito de paciencia, pero llega. Jan te está felicitando, dice que está muy bueno y te pregunta si tienes algún tutorial que hable en profundidad del tema. Así como un tutorial mío, no tengo como tutoriales míos, pero si ustedes buscan, bueno, pueden buscar en internet, así como tutoriales, hay mucha gente que se dedica a explicar en YouTube de cómo hacer un código o cómo implementar tu primer diseño web a través de código, hay mucha información. Esta carrera o esta profesión en este caso es de mucha autodisciplina, así que en mi caso yo he aprendido mucho, bueno, con estudios formales y también con estudios informales, buscando mucho en internet. Así que en ese caso es mucho investigar en internet, ahí les dejé la Triple School, o si no también tomar algunos cursos como son en plataformas como Platzi, Udemy, que ofrecen como cursos que uno contrata por X cantidad de precio, a veces cuestan como hasta 6.000 pesos o 10.000, y te enseñan cómo ocupar HTML desde cero y te enseñan a hacer una página web mucho más elaborada. Y así yo puedo ir viendo como diferentes plataformas. Yo la que ocupo mucho para también como actualizar mis contenidos es Platzi. Ya Platzi es una escuela de contenidos o de información digital desde el código hasta muchas otras escuelas, hay este idioma, pero todos a través de tutoriales y uno contrata un plan mensual o puede contratar un plan anual. Entonces ahí también les dejo ese dato y a buscar información porque en lo personal, en mi carrera, cuando no he sabido algo porque no me lo han enseñado, aquí el rol de la autogestión es súper importante y empezar a buscar en Internet. Me ha ocurrido muchas veces que no sé cómo solucionar un código y hay muchos foros que te dicen, hace esto, y uno va aprendiendo de tal forma. Buenísimo. Guy Lu te está preguntando si qué recomiendas para implementar un e-commerce. ¿Empezar con WordPress o lanzarse enseguida con HTML5 y desarrollar el Mm, código? Podríamos partir con WordPress.
¿ya? Porque hay plugins de WordPress que son hechos para e-commerce como básicos, ¿ya? En ese caso existe PrestaShop, no me acuerdo del otro plugin de WordPress que también sirve para e-commerce, creo que se llama eShop, algo así, pero la ventaja de WordPress en ese caso, para hacer un e-commerce, yo empezaría por eso, ¿ya? Como indagar un poco en esos plugins de WordPress sobre e-commerce, porque te ayuda también a gestionar esas ventas. Entonces, ahí yo me lanzaría primero por WordPress. Oye, y sobre el mismo tema, yo conocía Jumpseller, no sé si te suena. Jamseller creo que también es para e-commerce, Sí, pero por no lo sé mismo. si tiene directamente con WordPress. Eh, No, Jumpseller es yo una porque... plataforma aparte en la que uno puede diseñar Ah, una página web de sí, e-commerce. Por eso te preguntaba si la conocías. claro. Ahí yo no recomiendo mucho que ocupen quizás como plataformas que vengan como templates prefabricados, como son, creo que no me acuerdo cuál era uno de los más famosos, que era, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero ¿por qué no recomiendo eso cuando ya vienen como Wix? Eso, Wix. ¿Por qué Wix? Porque Wix viene con un código único, ocupa Flash, ¿ya? Y Flash ya murió como tecnología, y ensucia mucho el código. ¿Qué quiere decir cuando ensucia mucho el código? Es muy difícil posicionarlo en el sitio web a través de SEO, que Google lo tome como una posición, es muy difícil insertarle una métrica, entonces ahí la recomendación para los que quieran empezar, váyanse directamente a WordPress, y ahí creo que dice Shopify. Shopify sí, sirve súper bien en WordPress. También se alinea súper bien. Entonces, traten de buscar templates oficiales en WordPress porque WordPress es como el oficial y es gratuito. Entonces, si yo quiero tener obviamente un template mucho más avanzado, pago cierta cantidad de dólares o de lucas y bajo ese template, pero hay muchos también que son gratuitos. Entonces, todo también depende del modelo de negocio y si, bueno, tengo WordPress y ya ha pasado un tiempo y mi negocio crece, quizás puedo pasar a crear como algo mucho más único al código. O viceversa. Hay muchas personas que crean su primera página en código y después ven que les va súper bien y la quieren dejar como de forma como más autogestionable y la traspasan a WordPress. Buenísimos datos ahí. Yo en el caso de Jumpseller, cuando la vi, lo encontré súper fácil, pero claro, no tenía todo ese conocimiento detrás, así que tremendos tips que nos estás dando. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Me parece que quedaron con todo claro. Así por lo menos lo dicen en algunos comentarios que hay en el chat. Y Byron te da las gracias por todo el tiempo y que le quedó clara toda la información que presentaste. Así que buenísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, voy a detener la grabación ahora.